tal? Carolina aquí con ustedes de nuevo, esta vez para darles un tutorial de unas sillitas que compré así en la tienda, en el thrift store, segunda mano pues, y re baratas, regaladas, y bueno, $5 cada una y quedaron pues muy bonitas. Yo dije, bueno, voy a practicar en estas sillitas viejas mis skills, a ver cómo me va, y bueno, si quedan feas igual van a quedar para mí, si no quedan bien, bueno, no son para vender. Entonces, y aprendí un montón, y ustedes van a ver ahí la cantidad de errores, la cantidad de cosas que se aprenden, no solamente agarrar el proyecto y empezar a hacerlo. Te das cuenta que los tutoriales a veces no te dicen cosas que te van a ocurrir, o sea, solamente aprendes cuando lo estás haciendo, es a lo que me refiero. Bueno, y no me alargo más, nos vamos para allá. ¿Qué tal? Quiero mostrar el estado de la tapicería. Yo dije gracias, hijo. Muchas gracias. Se está hasta pudriendo ya la tapicería, y hay estos huecos aquí que es donde me parece a mí. Ay, esta cosa nunca no se estabiliza, no se enfoca. ¿Qué me parece a mí? O sea, es obvio que aquí venían los brazos de la silla. Y bueno, ya se ve que el color es un café bastante feo y está muy pelado, ¿no? Pero por lo demás, las sillas están en muy buena condición y me costaron nada más que $5. Sí, tienen hasta estos cositos en las patas para darles estabilidad y para que no rayen. Ay, holy cow. Ajá, entonces, bueno, ya les iré contando cómo me va y les iré mostrando el proceso de destruirlas primero para que luego se vean hermosas. Ya tengo una idea que va a quedar genial. Bueno, aquí el primer error, no error, sino el primer intento. Con esta cosita no se puede quitar la pintura porque al ratico me di cuenta que no era madera, sino que es plástico. Entonces, en lugar de quitarle solo la pintura, estaba dejando unos rayones horrendos. Así es que este método no funcionó. Bueno, a ver qué es lo que vamos a hacer primero. Mi super destornillador, mi super set de destornilladores, o sea, le damos la vueltica a esta cosa y vamos a empezar a sacar el cojín, a ver qué pasa. Está asqueroso. Ok, y probemos cuál de estos me funcionan. Probemos con este. Oh, muy fácil. Ok. No están tan apretados. Igual la parte de la retapizada la voy a hacer al final, o sea, lo más jodido primero, que es el acabado de estas bellezas. Ajá. Y ya está, es simple. Como no tengo el primer que necesito para pintar las sillas todavía, tal vez mañana, no sé, cuando tenga tiempo de ir a comprarlo. Mientras tanto voy a ir retapizando y vamos a sacarle esta tela, que los cojines se ven en bastante buena forma, así es que espero solamente tener que cambiarle la tela y no la esponja. No creo que necesite. Y para eso vamos a utilizar pues cualquier destornillador plano.
También tengo este aparatito que se supone que es especializado para sacar grapas de tapicería, y siempre utilizo pues también el, ¿cómo se llama este? El alicate. Definitivamente el destornillador es mejor. Simplemente se lo mete así y se da vueltas y ya se afloja. Mira, facilito. Ajá. A recoger el reguero, que no me caiga ningún al suelo. Así como ven, no necesito herramienta sofisticada para hacer este trabajo. Destornillador y alicate, y eso lo tiene todo el mundo en la casa. ¡Oh! Lo han tapizado con esta horrible tela de flores para tapar otra horrible tela de flores. No, pues. Ah, pero esta tela de flores al menos aquí se han tomado cuidado, mira. Bueno, menos trabajo para mí. Pues aquí está. Esta es la tela que he escogido para tapizar los muebles. Entonces esto con gris y el borde del cojín, que como es de madera, sí, tiene de dónde agarrar. Voy a colocar unas tachuelitas. Listo, ahora lo que hay que hacer es empezar a grapar. Y pues tengo el grano de la tela. Lo voy a hacer que pase verticalmente. Perdón. Ajá. Entonces para eso quiero estar segura de que se ve derechito. Ahí. Ahí. Ahora sí. Bueno, como decía, sí, nadie se va a poner en cuclillas ahí a mirar mis sillas a ver si es que soy una super tapicera o no. Y así fuera, voy a tapar todo rastro de destrucción y de falta de profesionalismo. Sí, en lo posible. Y bueno, aquí ya estoy empezando a colocar el bordecito, que al final, bueno, lo que pasa es que según yo quería que quede como el mueble que se ve al fondo, que también tiene ese mismo tono lila y este borde en ese color y queda bonito, pero no, en estos quedó como muy tosco. Así es que todo este paso, todo este tiempo lo pierdo. Y bueno, ya van a ver. A la final puse otro color que quedó mucho más delicadito. Menos mal que no dañé la tela ni nada quitándole esto y quitándole los taches. Y acá pues como no me sirvió a la final el aparatico ese para quitar la pintura, pues yo dije, bueno, le voy a colocar este líquido para ayudarme. No, porque no era madera todo el mueble y más bien se estaba como queriendo derretir. En otros casos funciona muy bien, pero no en plástico. Es que esto no funcionó. A la final me puse a lijar todo. Bueno, aquí ya me puse a pintar, que es la parte más emocionante para mí, la que más me gusta. Y ahí está lo que yo les decía, primer, el tapaporos, o sea que eso es una base que se pone. Lo que yo hice más bien, con el primer mueble sí le eché todo el primer, pero luego dije, pues, ¿para qué hago dos veces el mismo paso?
y lo que hice fue colocar el color de pintura que quería más el primer, y entonces hacía solo una capa de un solo color, que la base fue gris. Entonces yo ya tenía un color gris ahí a un ladito, y lo único que hice fue mezclar el color y quedó un tono muy pálido, muy muy delicado. Y los acentos, como ya van a ver más adelante, así los hice con blanco. Y bueno, esa era la idea, que quede como si fuera de piedra o una cosa así. Como dije, es un experimento, todo era un experimento y me gustó mucho. Esto se utiliza mucho en lo que es pintura de cerámica, lo que es la técnica de la brocha seca. Entonces coge un poquitico de pintura y se va limpiando en el papel y se van haciendo toquecitos así. Entonces no queda pues los brochazos, sino queda como espolvoreado, una cosa muy bacana. Ya van a ver al final, o sea, queda chévere. Y al final, como para darle un mejor acabado, pues todos los brochazos de pintura blanca quedan a veces marcados pues donde yo no quería, y ahí pues le pasé de nuevo la pintura gris clarita con dos pinceles, uno más delgadito, uno más grueso, dependiendo. Y bueno, ahí sí ya es cuestión de tener mucha paciencia, ¿no? Uno va colocando la pintura, si quiere le da 2 capas, y entonces así el color blanco queda mucho más limpio. Esa sería la intención, para que se vean los detalles. Aquí, como ustedes vieron, le faltaba un pedacito a una silla, le faltaba uno del decorado, así es que yo estaba haciendo el experimento a ver si me salía un molde. Tenía un producto ahí muy bueno, ya van a ver ustedes, pero primero, para poder hacer el molde, tenía que corregir algunos defectos que tenía. Eso se hace con masilla para madera, pero la masilla también la pueden hacer a mano, o sea, si ustedes no tienen esto, si tienen acerrín y tienen pega de carpintería, se mezcla para que quede del mismo color y se puede utilizar, y así pues no tienen que hacer un gasto extra. Después de unas horas ya se puede lijar y miren cómo queda de chévere, y con eso ya empecé el molde. Bueno, y aquí estoy trabajando con este producto que era primera vez, ahí lo estoy desempacando. Tenía una curiosidad de ver si servía, y excelente, excelente, es durísimo, cuando se seca es excelente. Entonces la medida que se utiliza son 10 de este grande, de este que dice ahí la base, la que dice A, 10 medidas de ese por una del catalizador, y te queda espectacular. Hay que mezclarlo bien, eso sí. Bueno, se supone que estos productos no son tóxicos, pero sí estaba fuerte el olor, así es que yo recomiendo utilizar todo esto, guantes y mascarilla, porque es mejor siempre cuidarse, ¿cierto? Y bueno, aquí es donde empieza mi primer error. Primero, nunca coloquen este producto en un envase de cristal, porque esto se seca demasiado duro, como rubber, como caucho, eso. Y luego es imposible sacarlo, así es que el contenedor que sea de plástico. Segundo, hagan la mitad de la mezcla, no hagan el radio de 10 por 1, sino háganle de 5
por 0.5. Esperen a que se seque, o sea, se coloca la figurita ahí que le tape la mitad y cuando ya esté seco al siguiente día le hacen la siguiente, porque si no, la figurita obviamente va a flotar y ahí es donde me pasa todo esto que ustedes están viendo. Ahí ya me tocó ser recursiva y pues ponerle unos palitos para sostener la figura dentro y que se quede dentro del líquido como yo quería. Le pegué con cinta scotch, bueno, funcionó al final, pero pues ahora si lo volviera a hacer ya lo haría es distinto, como les estaba explicando. Oh my God. It's very good quality glass. You want me to give it a try before you break it? Y bueno, aquí tercera ronda de errores. Nunca cierren un molde con cinta scotch porque el líquido se empieza a regar. Uno piensa que queda bien tapadito, pero no, la cinta scotch no resulta y al otro día, bueno, no, menos mal me di cuenta a tiempo, pero igual, se pega con silicona. Aquí se ve, ya es el epoxi, que es, ¿cómo es que se llama? Con lo que hice ya el molde. Y ese sí es un radio de 1 por 1 y tiene que ser muy preciso porque si no la mezcla queda inestable y hay que mezclar muy bien y despacio para que no queden burbujas en lo posible. Y eso fue lo que me pasó aquí. Me tocó hacer esto 2 veces y la segunda le puse un poquito de colorante especial en blanco para que quede parecido al color blanco que tenía el resto del mueble. Pero esta primera mezcla no sirvió, quedó como una goma, no quedó sólido. Y yo toda emocionada sacando el molde. Claro, ahí ya se ve que pues encima de la cinta scotch le puse la silicona y lo abro y toda emocionada y bueno, la figura quedó muy bien, la forma quedó excelente, pero cuando yo la tocaba no quedaba sólida y quedó como babosa, media extraña, entonces me tocó volverla a hacer, pero bueno, a la final es esto mismo, o sea, los pasos son los mismos, solo que con una mezcla que esté bien hecha. Antes de que se me olvide, esa mezcla, aparte de hacer todo lo que les estoy diciendo, nunca raspen el resto del contenido. Lo que no cae directamente del vaso al molde, no se toca, eso se desperdicia, se bota, porque si no, eso es lo que quedó baboso, eso es lo que no quedó estable. Pero bueno, ya lo saben. Y bueno, amigos, amigas, Victoria, así es como quedó, ya pegándole la piecita que le quedaba faltando. Quedó chévere, quedó bastante bien con ese Gorilla Glue. Es súper fuerte, de eso no se despega. Y bueno, ahí pueden ver cómo estaba antes, ya lijadita la silla, después
pintada, ya con el, después pues con el detallito ese que le faltaba, todo lindo. Bueno, amigas, amigos, si les ha gustado este video, les invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y que le den un clic a la campanita para que pues tengan todo el contenido nuevo. Voy a seguir haciendo muchas más cosas. Este es el primer video que filmo, he hecho muchos otros muebles. Esa mesa que se ve allí también la hice yo y tengo otros proyectos que de ahora en adelante compartiré con ustedes. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Chao.